Hola, mi nombre es Cristian Armando Hernández Gaspar, soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Gestión y Administración de Pymes, radico en la ciudad de Puebla, por cierto, 4 veces heroica Puebla de Zaragoza para los que no lo conocen. Hoy les hablaré de las funciones y los elementos de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y sus presupuestos. Empezaremos a hablar de qué son las finanzas públicas. Las finanzas públicas, bueno, es un tema interesante. Tal vez parezca un tema que atañe a los altos mandos de gobierno, o bien en asuntos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del Banco de México, pero en realidad es cuestión fundamental donde las empresas son los protagonistas, debido a que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funciona de mecanismos para la generación de empleo, redistribución y el ingreso y renta nacional. Bueno, pues de acuerdo a lo mencionado pues la política fiscal se define como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a las situaciones financieras de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y la distribución de la inversión y consumos públicos como componentes del gasto nacional, y se influye directa e indirectamente en el monto de composición de la inversión y consumos privados, de acuerdo a Urquidi en 2009. Por consiguiente, una vez definida la función política fiscal y el efecto de las pymes, se puede inferir que se representa el detonante principal para la preparación del gasto nacional, apoyándose en la política de gasto público, actualmente marcado por la emisión del juicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades económicas del país para el establecimiento o la eliminación de impuestos que garanticen el desarrollo y la operación nacional. Ya determinados sus proyectos, esta capacitación nacional para dar pie a la preparación de la política de gasto público en México está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación, en el cual el gobierno emite en diciembre de cada año, y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realiza el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción quinta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión, que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias, empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Pues terminaremos con un tema que es importante, el presupuesto, o también denominado presupuesto federal, como es muy común escucharlo. Comprende la representación de la recaudación y el gasto público de los sectores públicos, es decir, el propio gobierno federal, de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo, los ingresos y los gastos de las empresas, así como también las entidades controladas administrativamente están sujetos a supervisión de la Secretaría de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamientos delegados desde 2009. Cabe mencionar que en ambos tipos de entidades pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. Bueno, nosotros que tenemos una pyme, ¿en qué nos sirve esto? Y yo voy a terminar con esta conclusión. Se puede interpretar que la función del federalismo fiscal para comprender el proceso de la recaudación de impuestos a través de la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales representan hoy por hoy un papel fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país, ya que de ahí se obtiene el dinero, los pesos, para todo lo que se realiza en México. Es así como la importancia que esto representa
para el correcto manejo y operaciones de las funciones de las pymes. Espero les haya quedado un poco claro, es muy confuso, pero es importante tener en cuenta de dónde viene el dinero que damos todos los mexicanos. Gracias.